Bueno, vamos. Bueno, la idea de hoy, pues vamos a abarcar varias cosas, es bastante, pero conciso y a pie. La idea de hoy es preguntarse un poco por versiones de la afirmación y de la negación en los autores que propusimos, que son Aristóteles, Hegel, Frege, bueno, y obviamente Freud y Lacan, ¿no? Mi exposición va a ser abrir la pregunta que en realidad, a partir de que me empecé a interrogar por estos temas, me empezó a surgir de si podemos, o a ver, qué implicaciones supone negar el principio de no contradicción en el inconsciente, ¿no? Y si Lacan sostiene eso, en fin. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer va a ser desarrollar el principio de no contradicción en Aristóteles, leer algún texto de Freud, de Lacan y después presentar la contradicción reflexiva en Hegel. Bueno, principalmente para interrogar el principio de no contradicción, pero también porque la lógica de Hegel, si bien es diferente, no se contradice con el principio de no contradicción de Aristóteles. Y además es una lógica que Lacan utiliza para hablar del deseo. Eso lo desarrollo en mi libro, para los que les interese. Y bueno, entonces arranco. Para Aristóteles, el principio de no contradicción es, digamos, es el principio supremo de la realidad, ¿no? Entonces, Aristóteles, en el libro cuarto de la metafísica, se los voy a leer, dice que el principio de contradicción podríamos decir que es un axioma, ¿no? O sea, un axioma es una proposición que no necesita de una demostración en un cuerpo teórico. Entonces, podríamos también pensar que hay ciertos axiomas en el psicoanálisis. Por ejemplo, un significante no significa nada. Entonces, Aristóteles dice, digamos a continuación cuál es ese principio. Es imposible que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo a la vez y en el mismo sentido. Este es el más firme de todos los principios, ya que posee la característica señalada. Es, en efecto, imposible que un individuo, quien quiera que sea, crea que lo mismo es y no es, como algunos piensan que Heráclito dice. Bueno, la cuestión del ser y del no ser en constante devenir es que viene de Heráclito, va a ser tomada después por Hegel. Después continúo por esa vía. Igual no voy a tocar mucho a Heráclito, pero en definitiva Heráclito, aunque hable del ser y del no ser, habla de un principio que no está en constante devenir, ¿no? Que va a llamar, para él es el fuego, pero no importa lo que sea, es un elemento que escapa al movimiento constante devenir del ser y el no ser. Entonces, para Aristóteles, la contradicción el principio de no contradicción lo podemos escribir así. Es imposible, o sea, esto escribe la necesidad. Entonces, la imposibilidad es la negación de la necesidad. Pongámoslo así. Es imposible decir que A es B y que A no es B. Así se escribiría el principio de no contradicción. Entonces, fíjense que la imposibilidad recae directamente sobre la conjunción. O sea que el principio de no contradicción es la imposibilidad de la conjunción de una afirmación y una negación opuestas. O sea que es una doble relación de inherencia entre sujeto y predicado y de exclusión entre dos proposiciones. Ahora, esto tiene una diferencia con lo que se ha llamado juicio infinito, que también toma Aristóteles en las categorías. Bueno, eso me faltó la data, pero bueno, o en de interpretaciones, pero bueno, se los explico. El juicio infinito sería A es no B. Entonces, esto es diferente porque no B no es un elemento, no es
digamos, no es una usía. ¿Qué quiere decir esto? Usía, bueno, es un concepto en griego bastante polémico, pero podríamos decir así, chabacanamente, que es un ente, o una esencia, lo que fuera. Un ente, pongámosle un ente. Entonces, no es un ente, porque no es un elemento que pueda ser definido. Por ejemplo, si hombre es animal bípedo, no hombre sería lo que divide con el afirmativo el universo de discursos. Entonces, no hombre sería todo lo que queda excluido del afirmativo. O sea, animal trípedo, cuadrúpedo, quintúpedo, puede ser al mismo tiempo todo. Entonces, no puede ser definido, es infinito. Ahora les voy a leer la cita de Freud para ver cómo podemos pensar esta situación. Le agradezco a la persona de apertura que me pasó la cita. Es en la página 324 del tomo 4 de Amorrol. Dice: en extremo llamativa es la conducta del sueño hacia la categoría de la oposición y la contradicción. Lisa y llanamente la omite. El no parece no existir para el sueño. Y después Freud da un ejemplo de un sueño de una paciente que sueña con un ramo de flores, que son dos tipos de flores diferentes. Pero es llamativo porque no son contradictorias, ¿no? Solamente son diferentes, ni siquiera se podría decir que son opuestas. Creo que son carmelias y no sé, ¿cómo se llama de donde sale la cocaína? La amapola. La amapola. Gardenias y amapolas, una cosa así. La morfina. Bueno. La morfina de la amapola. Trae una droga. Bueno, entonces el principio de no contradicción podemos entenderlo. El texto que les pase de Daniel Brauer dice, cita a Lukasiewicz, y dice que este autor propone entenderlo ontológicamente, cognitivamente y lógicamente, ¿no? Entonces, ontológicamente es algo no puede ser y no ser. Cognitivamente no se puede creer en que algo es y no es. Y lógicamente no puede haber proposiciones contradictorias. Ahora, la cuestión es que este principio es un principio que atribuye o quita verdad o falsedad a una proposición. En ese sentido, podemos decir es apofántico. Bueno, eso es muy, muy chistoso porque cuando Aristóteles toma los 4 tipos de negación, bueno, esto después lo retomo, Aristóteles habla de 4 tipos de negación, que son de relativos. Eso también está en el libro 4. Relativos, contrarios, de privación y la contradicción. Ahora fíjense que el único que refiere al lenguaje, por su término etimológico, es contradicción. Esto es muy chistoso y además esto se puede decir que remiten a oposiciones semánticas, pero solamente entre predicados. En cambio, el principio de no contradicción tiene que ver con una oposición sintáctica, y ahorita explico por qué, entre proposiciones. Una proposición implica un sujeto y un predicado. Entonces, es una oposición semántica. Los relativos pueden ser doble mitad, por ejemplo, contrarios, blanco y negro, privación, ceguera, visión. Entonces, son semánticos, o sea, tienen que ver con los predicados, porque estos se pueden dar en una misma usía, en un mismo ente, a partir del movimiento. O sea, un ente puede tener ceguera y a partir del principio del movimiento, en otro momento puede tener visión. O puede ser blanco y después ser negro, ¿no? En cambio, la contradicción
es imposible que se dé digamos, que se diga de un mismo sujeto. Entonces, fíjense que podemos pensar que el principio de no contradicción tiene dos a priori, ¿no? Uno de ellos es, como les leía en la cita de Aristóteles, que hay una diferencia entre afirmar y negar. Eso es un a priori. Y el segundo es que hay una diferencia entre sujeto y predicado. Aristóteles habla del sujeto como hipokeimenon y, digamos, nosotros también lo utilizamos así, pero Aristóteles también, y el sujeto es aquello de lo que se habla, ¿no? Y el predicado es lo que se dice de ese sujeto. Entonces, el principio de no contradicción es simplemente una articulación entre esos dos a priori. Los a priori que son, no es lo mismo afirmar y negar, y no es lo mismo el sujeto y el predicado. O sea que si nosotros negamos el principio de no contradicción, la consecuencia directa es que no se puede afirmar ningún sujeto. Si negamos que hay una diferencia entre afirmación y negación, uno es lo mismo que todo, entonces no se puede afirmar. Y si negamos que hay una diferencia entre sujeto y predicado, entonces no podemos hablar de sujeto. Esas son las consecuencias directas de negar el principio de no contradicción. ¿Por qué decís a priori y no axioma? Porque a priori no me suena, pero axioma... No, a priori, por hacer, no sé... Más bien suena como un axioma, como algo axiomático. Sí, bueno, es un axioma. Pero digamos que si tú estás de acuerdo en también que... es una regla de pensamiento, antes de poder pensar esta. Por eso, Entonces, bueno... podría ser a priori. Digo, antes de cualquier pensamiento que puedas tener, pues va a estar funcionando. Pero me parece que eso también es axiomático, en el sentido de que es autoevidente, que se pone a sí mismo, digamos. Claro. ¿No? Sí, está bien, es autoevidente. Pero digo, lo importante es que son bases de las que, si uno las acepta, no podría negar el principio de no contradicción. Pero lo más grave de todo es que, si negamos el principio de no contradicción, no se puede afirmar nada. Si negamos el principio de no contradicción, no se puede sostener un discurso, dice Aristóteles. Por ahí Aristóteles, y no lo voy a negar, lo ancla mucho más, porque Aristóteles dice, bueno, ¿qué pasa si un güey llega y dice, no, esto no existe? Y entonces Aristóteles dice, bueno, pues me da un poco de flojera, pero les voy a hacer la prueba, ¿no? Entonces la prueba de Aristóteles, con este compadre que no lo quiere aceptar, el principio de no contradicción, dice, bueno, o sea, Aristóteles quiere decir que él por ahí está más en un nivel del significado, pero nosotros lo podemos leer sintácticamente, o sea, de la estructura discursiva, y sintácticamente negar el principio de no contradicción es que no hay ley. Y eso, digamos, si no hay ley, no podemos ni siquiera, o sea, no hay simbólico, digamos. Y además que hay que pensar otra cosa. El inconsciente está sujeto a leyes, o sea que entonces no podemos decir que no hay principio de no contradicción en el inconsciente. O sea, por ejemplo, no podemos decir que un significante no significa nada y que un significante sí significa algo. A nivel axiomático es una ley, digamos, que si no la aceptas no se puede sostener todo el otro cuerpo teórico. Bueno, ¿y en qué me quedé? La pregunta. La prueba, sí. No, dale. No, digo, entonces, la cuestión, me parece que recae entonces en la cuestión de la identidad, digamos, el principio de contradicción y la relación con A igual A. Eso está muy cabrón, porque ahí por eso traje a Hegel, porque el principio de identidad no existe en Aristóteles. Ahorita voy a decir. Bien. Bueno, entonces, la prueba de Aristóteles dice, supongamos que alguien, usamos un término, propongamos un término hombre. Hombre, entonces le vamos a asignar un significado. Por eso digo, Aristóteles sí un poco lo lleva a la cuestión del significado. Hombre es animal bípedo. Entonces, si hablamos de hombre, eso significa que es un animal bípedo. No puede, y entonces, es necesario que siempre que se diga hombre, se está diciendo animal bípedo. Entonces, si X es hombre, ¿cómo era? No. Sería, no es posible que X
sea hombre y no sea Un animal. animal bípedo. Un animal. Ahora, si sustituimos, como sabemos que hombre es animal bípedo, si sustituimos hombre por animal bípedo, entonces no es posible que X sea animal bípedo y no sea animal bípedo. Esta es la prueba de Aristóteles. ¡Ay, cabrón! Bueno, entonces... entonces lo pensaba en ese sentido con Lacan, ¿no? Digo, yo sé que por ahí siempre traigo muchos autores y a la gente no le parece, pero bueno, son temas complicados. No somos genios. Entonces, por ejemplo, Lacan en la clase que les pasé, que es la clase del 21 de diciembre del 66, dice, está hablando de la alienación, y entonces, bueno, no es el tema hoy la alienación ni nada, solo voy a tomar estas citas de la clase de Lacan para exponer que Lacan habla del inconsciente como algo que está sujeto a leyes, y a leyes lógicas, y a la lógica más paupérrima, que es la lógica de predicados. Entonces dice, hemos llegado al momento en el que voy a formular sobre el inconsciente fórmulas que considero como decisivas, fórmulas lógicas. Entonces avienta a él, o yo no pienso o yo no soy. Y dice, con esta reserva de que este O no es ni un Bell ni un out. No es ni un Bell de la reunión, el uno, el otro, ambos, ni un out. Al menos uno, pero no más. Hay que elegir. Dice, será la ocasión de introducir otra función, la que en las tablas de verdad se caracterizaría por esta operación que habría que llamar con un término nuevo. Y ahí, entonces, saca su tablita, que es la tabla omega. Disculpa, Sí, perdón. no es un Bell, no entendía qué significaba el concepto Bell. Dice, con esta reserva de que este O, o sea, o no pienso o no soy, no es un Bell. El O de la reunión, o sea, de la conjunción, de la disyunción, no es un Bell. El O de la reunión, uno, el otro o ambos. Porque la disyunción puede... La disyunción puede ser, esta disyunción no es exclusiva, no es o bien o bien. Esta es inclusiva. Entonces, bueno, no es ni uno ni el otro, es la ocasión de introducir otra función, la que en las tablas de verdad se caracterizaría por esta operación, que habría que llamar con un término nuevo. Provisionalmente la llamaremos omega. Y en la tabla de verdad la caracterizaríamos por esto. De las dos proposiciones sobre las cuales opera, si las dos son verdaderas, el resultado de la operación es falso. ¿Ese es el seminario 10? No, 14. Sobre la lógica del fantasma, clase 21 de diciembre del 66. Entonces la tabla omega se escribiría así. Si se fijan en las tablas lógicas, la tabla omega es la estricta negación de la conjunción. La conjunción dice que cuando las dos proposiciones son verdaderas, solamente cuando las dos son verdaderas, es verdadera. Y Lacan dice omega es falsa solo cuando las dos son verdaderas. Después es verdadero. Sigue un poquito hablando y empieza a hablar de la defensa en Freud y qué sé yo. Y entonces... ambos. ¿Pueden explicar esto? Porque yo no lo entendí. Lo leí, no lo entendí, ahora tampoco lo entiendo. ¿Lo pueden explicar de algún modo? ¿Qué es lo que no entiendes? Nada, lo explica en la tabla. Bueno, eso estoy haciendo. Bueno, con ejemplos, pues no se entiende así. Pues ahí voy. Métale, cabrón. Mira, ¿conoces, te acuerdas de la tabla de la conjunción? Sí. Bueno, la tabla de la conjunción dice que solamente cuando las dos proposiciones son verdaderas, es verdadera. Las demás son falsas. Ok, eso tiene sentido. Bien, perfecto. Pero ¿cómo interpretamos omega? Claro. Esa es tu pregunta y ahí voy.
Lacan sigue hablando, dice que lo va a explicar el 11 de enero, pero pues, no lo explica. Y entonces sigue hablando y en un momento dice, habla de la realidad del inconsciente y dice, la realidad del inconsciente es algo que nos falta y que constituye lo escabroso de aquello con lo cual estamos enfrentados. No por alguna contingencia, a saber, esta nueva conjunción, o sea, omega es la negación de la conjunción, entre el ser y el saber. Entonces, entiendo que aquí iría el ser y aquí el saber. Recordemos que Lacan está hablando de la alienación que introduce o no pienso o no soy, entonces puede ser verdadero que el ser se refiera al yo, al sujeto, digamos, que conoce, o, bueno, es que Lacan ahí también hace, y el pensamiento a lo que cogita, digamos, a lo que conoce. Pero me parece que puede ser bien leído como la disyunción, o sea, como que no se pueden sostener el ser y el saber juntos. No se puede saber nada del ser, y el inconsciente, o por lo menos la alienación, implicaría que puede ser falso el ser y el saber verdadero, que puede ser verdadero el ser y el saber falso, o que puede ser falso el ser y falso el saber. Sí. Hay otra posibilidad de leerlo, que quizás responda. Un ejemplo. Sí. Una pista que se puede utilizar para esto es que tabla omega ya apareció en la enseñanza de Lacan en la carta robada. También. Que es tabla omega y tabla omicron. En griego es O mayúscula, O minúscula. En francés responde perfectamente a mayúscula y a minúscula del otro. Las tablas omega y omicron de la carta robada, para muchos autores, es un error de Lacan. Mónica Jacob lo presentó, se acuerdan, este año como un error de Lacan. Y en realidad es que puede haber un discurso organizado por A mayúscula o puede haber un discurso organizado por A minúscula. Acá yo le puse mayúscula. Omega, que es mayúscula. Con lo cual, un ejemplo que podría responder si esta lógica es correcta es verdadero y verdadero. Si yo te digo que soy tu padre, entonces soy tu padre. Bueno, eso es falso. La lógica del significante en lo simbólico. Ahora, si se dijese, yo soy tu padre, pero bueno, no es que yo sea tu padre, todas esas categorías son verdaderas. En Lacan, la única que es falsa en esta lógica, tal como la estoy desarrollando en función de leer así omega, ¿por qué se llama omega? Se puede llamar epsilon, se puede llamar lambda. No son letras que Lacan utilice. No, al sorteo no. Pero mira, si es omega, entonces un ejemplo podría ser ese. Si soy tu padre en un lado y soy tu padre del otro lado, esa es la única que es segura que es falsa. Pero mira, Alfredo, cuando tú la cuando tú lo presentaste, es que ese es el tema, cuando tú lo presentaste recién, dijiste, si yo soy tu padre, entonces soy tu padre, es una implicación esa. Es otro tipo de... Soy tu padre y soy tu padre. Ah, ok, sería A y A. O ¿entendés? Soy yo para y mí, soy yo. Está bien. Yo creo que incluso en relación a lo que hablabas Eso puede ser un ejemplo. la vez anterior con el inconsciente y el... Puede ser. Pero me parece que, por lo menos así lo estoy proponiendo hoy, que en relación incluso a lo que planteabas la vez pasada del inconsciente y del saber, ¿no? O sea que el inconsciente tiene que ver con que no se puede saber nada en relación al ser, pero también que se propone como un saber. Es otra lectura. El tema con A y A me parece que correspondería más a esta lógica. A igual a A, me parece. Esta es una ecuación matemática. No sé si es plausible desplegarla acá. Pero bueno, puede ser. Voy a continuar. No sé qué decirte, o sea, esta es la manera en la que están presentando ustedes, si no me lo explican ustedes. Pero mira, considero que Lacan está empezando a establecer, o sea, creo que en posición del inconsciente da una... Esa es una tabla de verdad que yo la encontré, no es de Lacan, es de Schiffer. Esa tabla de verdad es la tabla de verdad de Schiffer.
sea, tiene cierta Que consistencia. no es Claudia, me imagino. Que no es Claudia, me imagino, pero... Lamentablemente. Bueno, Pero se pueden Yo le poner... dije más tiempo igual a la tabla de Schiffer que a Claudia Schiffer. Porque las conectivas, todas tienen tabla de verdad que aparecen en Liechtenstein, en realidad. La primera vez que aparece en tabla de verdad es en el tratado. Todas las conectivas tienen tablas de verdad Por supuesto. y esto debería poder aplicarse a otras conectivas también. Si es, no sé, si es que si las va a desarmar, se debería aplicar a todas las conectivas y con algún ejemplo concreto. Acá no dice que es la de Schiffer, acá no dice en ningún lugar. no, dice Pero que es yo la de buscándolo, él y que es encontré esta omega. tabla. Y la llama omega. Y es lo contrario a la de contradicción. Pero como Lacan está utilizando o no pienso o no soy, y después empieza a hablar sobre esta conjunción entre el ser y el saber, después dice que el inconsciente es, digamos, la distancia máxima entre el ser y el saber, me parece que ahí no, lo que se está proponiendo es que este ser, y después va a utilizar la lógica de Morgan, en donde este ser, la alienación va a decir, la alienación es que este ser está forcluido directamente. Entonces de este ser no se puede saber. Pero, a ver, por ejemplo, Alfredo, si yo digo psicoanalista e hincha de Racing, ¿cómo aparece? Pero ¿cómo aparece ahí? ¿Cómo se aparece en esa tabla? Es que no es aplicable para ese caso. Pero entonces, ¿en qué caso sería aplicable? Si esa es la negación de la conjunción. En el caso donde se debe aplicar la ley del orden simbólico. A mí me parece que todo el saber que se pueda elucubrar en relación al inconsciente no puede ser compatible con ningún ser. Incluso podríamos del tomar el sujeto. ejemplo de las flores. Para mí la propiedad esencial del sueño, para mí, yo no lo encontré ni en Lacan ni en Freud, para mí lo esencial del sueño, del relato del sueño, es que es el relato típico donde las cosas son y no son. Soñé que estábamos en mi casa, bueno, pero no era mi casa, pero era mi casa. Como esto de las flores. Pero una dalia, pero era una camelia. Pero entonces no sé si serían contradictorios, más bien solamente serían contrarios, porque ahí lo que está modificándose es el predicado. Por eso presenté la diferencia semántica y sintáctica. Porque en el momento en el que yo estoy diciendo son gardenias, ahí estoy afirmando, y cuando digo son también floripondios, estoy afirmando. Entonces lo que cambia ahí es que son contrarios, son predicados contrarios. El mismo movimiento de, digamos, del discurrir lo va haciendo diferente, pero no son contradictorios. Eso quiere decir, no podemos afirmar que no hay principio de una contradicción. ¿Qué? No, ahí voy. Bueno, a ver. Entonces, vamos con el salto mortal. Bueno, entonces Hegel trata del principio de no contradicción en la ciencia de la lógica muy chistosamente, y es un pequeño, bueno, no sé, Hegel, yo no lo entiendo, pero lo trata en la parte de la identidad. Y entonces dice Hegel, se los leo. La otra expresión del principio de identidad, del libro 2, nota 2, ciencia de la lógica. Yo tengo la traducción de Mondolfo que parece que es la mejor. Pero mejor. Este es se lo compré a un psicoanalista que murió y la esposa se estaba deshaciendo de sus libros. Bueno, la otra expresión del principio de identidad. La nota de color. Nota de color. La ropa del muerto. Dice que la otra expresión del principio de identidad, A no puede ser al mismo tiempo A y no A. Tiene forma negativa. Se llama el principio de no contradicción. O sea, Hegel está diciendo que el principio de identidad, la forma negativa del principio de identidad es el principio de no contradicción. El principio de contradicción. Pero eso no es, digamos, es insostenible. ¿Por qué? Porque A igual a A es una ecuación matemática que no responde a la dualidad sujeto y predicado y que hace a la base de la lógica aristotélica.
O sea, esto es una ecuación matemática y Aristóteles está en otro orden. ¿Por qué decís que es una ecuación matemática? Sí, eso tampoco entiendo. ¿Por qué no? Porque No, petición de principio. bueno, es una petición de principio que no responde a la lógica de Aristóteles de sujeto y predicado. O sea, no es lo mismo decir, vamos con lo de siempre, Sócrates es B o A es B, bueno, pongamos el ejemplo, Sócrates es hombre, que decir Sócrates es igual a Sócrates. O sea, la lógica de Aristóteles parte de la concepción sujeto y predicado, de esta dualidad. Y esto aparece después. De hecho, Hegel, con quien se está peleando en este momento, es con Leibniz. Y dice, como para Hegel, bueno, con Leibniz y con Kant, ahorita voy a Kant. Pero dice que en realidad esto es una tautología vacía. Entonces, pero recién vos pusiste el ejemplo de Aristóteles donde el bípedo implume está en las dos, en el sujeto y en el predicado. Ahí funcionó. ¿en dónde? Hombres, bípedo. La verdad es que sí. Cuando dije no Bípedo ve. implume, con animal con la Sí, gallina. pero ese era el juicio infinito. No, cuando escribiste la frase en lenguaje histórico, que pusiste... Sí, pero esa es la prueba. Esa prueba responde a que yo digo que hombre es igual no a hombre. Hombre es igual a animal bípedo. Bípedo implume, animal bípedo de la gallina también. ¿Entendés? O sea, hay una entidad que tiene un predicado. Sí, Entonces, después, si aceptas vos que hombre es animal bípedo, no lo acepto, la gallina también es animal bípedo. Bípedo implume. bueno, no importa. No, pero el problema es que la igualdad plantea como una cosa, como que de los dos lados estuvieran totalmente, que hombre fuera solo animal bípedo, yo entiendo eso, ¿no? Sí, pero además, acá no estamos hablando en el orden de los predicados, estamos hablando en el orden de una igualdad de dos, No, de una un igual- solo ente, De una identidad. de una identidad. No Y sé. esto no es... Pero no una- sé si es lo mismo identidad que igualdad. Por eso vos hablas de algo matemático. El tema es que con Aristóteles Sí. se sostienen dos proposiciones. Y acá estamos hablando de una misma entidad, de una auxía, digamos. Pero cada proposición es idéntica a sí misma. Sí, ¿No? está bien. Entonces, refiere a una unidad, porque todo al final confluye en una significación. Pero hay un sujeto y un predicado Sí, en Aristóteles. sí. Y acá Hegel, cuando dice que el principio de identidad es su negación, es el principio de no contradicción, está olvidándose de eso. Sí. Pero la auxila no es la primera predicación que se puede hacer en un hipótesis muy semático. No, ahorita no me estoy metiendo con eso, ¿eh? No, por eso me parece que ya son dos hipótesis. No. No, Sí, ahorita no. es la primera predicación del ser, Sí. como sustancia. Sí, estoy hablando de Usía como ente, como sustancia. Lo que Hegel va a criticar es a Leibniz que sostengan prácticamente que la identidad está dada de antemano y que se parta de eso. Esto, dice, es una tautología vacía, porque la lógica de Hegel implica un movimiento reflexivo. O sea, una sustancia no está dada de antemano como idéntica a sí misma, sino es a partir de que le viene otra de sí misma y se afirma como verdadera en un movimiento reflexivo. Pero fíjense, en el pasaje de Aristóteles a Hegel hay un terremoto o un epicentro que se llama Kant. Entonces Kant lo que va a decir, y de ahí va a partir Hegel, de otro tipo de negación. Por eso Hegel no se opone al principio de no contradicción de Aristóteles, porque Kant lo que plantea como, digamos, plantea lo que se llaman antinomias. Entonces esto a él se le hace como un agujero en relación al conocimiento y a la posibilidad de saber, porque las antinomias son un conflicto entre leyes. Kant entiende, habla del entendimiento y de la razón. El entendimiento es todo lo que se puede conocer a partir de la experiencia. Por ejemplo, este estuche es rojo con puntitos blancos, se cierra y se abre, etcétera. Pero el concepto estuche, no pasa por el concepto estuche, el concepto no pasa por el entendimiento.
Entonces eso solo se puede saber a partir de la razón. Para Kant, un concepto es el conjunto de todos los predicados de un sujeto, ¿no? Ahora, lo que pasa para Kant es que llega un momento en el que ¿cómo se puede saber el concepto de universo? Si el concepto de universo implica la totalidad de las percepciones. Nadie nunca tuvo una percepción de todas las percepciones. O sea, nadie vio el universo. Entonces ahí es donde se abren estas antinomias. Kant habla de 4 antinomias. No sé, ¿les doy un ejemplo o...? Ya que estamos. Un ejemplo de Kant. Por ejemplo, una de ellas es la cuarta. Él habla de la tesis, que es racional, y la antítesis, que siempre va a ser empírica. Entonces dice, tesis. Al mundo pertenece algo que, sea en cuanto parte suya, sea en cuanto causa suya, constituye un ser absolutamente necesario. Y la antítesis. No existe en el mundo ningún ser absolutamente necesario, como tampoco existe fuera de él en cuanto causa suya. O sea, está hablando de Dios. Pero entonces, por el entendimiento, por la experiencia, no puede haber un ser que exista por fuera de, digamos, de lo perceptible, pero sí por la razón. Aunque, como hablábamos con Ricardo el otro día, hay algo del orden de lo asintótico en el cuerpo teórico de Kant, porque nunca se llega, o sea, de hecho Kant propone que a Dios no se puede dar una prueba sobre su existencia, porque escapa incluso al concepto. Entonces hay algo en Kant que escapa al concepto que tiene que ver con la infinitud. Y Hegel, que va a decir, mi madre, acá vamos a saberlo todo. Y entonces se podría pensar que Kant parte de, o sea, estas antinomias son la afirmación, una afirmación, A es B, y lo que yo hablaba hace rato, y un juicio infinito. Así se puede escribir la antinomia kantiana. A es no B. Y esta es la infinitud, ¿no? Una afirmación y un juicio infinito. ¿Y Hegel qué va a decir? A este juicio infinito le vamos a introducir la negación. Entonces vamos a hablar de universales. Esta es la lógica hegeliana, ¿no? Va a decir, todos son conceptos, no nada más las antinomias que plantea Kant, sino que cualquier concepto es un antinomio. Es un universal abstracto que, al ser la negatividad, tiene un contrario, que sería, lo único que se puede oponer al universal es lo particular, para Hegel. Entonces, para Hegel hay un universal abstracto, sería por ejemplo la infinitud, y a eso se le opone un particular. Entonces, en el movimiento reflexivo de la oposición se da la individualidad. Miren, esto es más o menos medio sencillo, o sea, digamos, si lo tratamos de entender un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, para que yo me pueda decir, yo soy Ana, primero tendría que decir, yo no soy Ricardo. Entonces, yo no soy Ricardo, y solamente en tanto me negativizo puedo devenir un sí mismo, ¿no? Y en el fondo todo esto de Hegel tiene que ver con, pues también con lo universal en el sentido de la eticidad, ¿no? O sea, hay gente que dice que Hegel es, bueno, eso ya que es casi un delirio, ¿no? Pero que se dice ahí en los rincones de Juan, que es el primero que habló de la democracia, ¿no? Porque Hegel, en realidad todo su cuerpo teórico puede derivar en cuestiones universales, pero que se particularizan y nos harían actuar en pos de una eticidad común, y etcétera. Pero bueno, eso no nos interesa tanto, o por lo menos todavía no lo entiendo muy bien, solo que sí hay un movimiento en el que esto que para Kant se llama como infinito e incognoscible, Hegel va a decir, este universal implica, o sea, tiene en sí mismo una negatividad.
por ello se puede oponer a la particularidad, y en ese momento devenir otro de sí, devenir individual. O sea, cada uno va a conocer esto. Cualquier concepto, digamos. Entonces lo que vos estás afirmando es que lo que Hegel introduce, digamos así, pone en movimiento el no, es decir, la negatividad. Claro, sí. Digamos que el no sería el motor. La negatividad sería el motor para poder, digamos, saber. Pero además, y esto lo desarrollo también un poco en el libro, que hay una lógica que Lacan toma, y que, pues, quizás más de Kojev que de Lacan, pero ahí está Hegel, es que, digamos, el deseo que, por lo menos, que Lacan propone, tiene que ver con un otro de sí, o sea, con sustituirme a mí mismo por el valor deseado del otro. Bueno, ahí introducís la otredad, me parece que en Hegel Exactamente. aparece justamente... Y para Lacan, de hecho, hay en el principio una otredad, o sea, no hay un sí dado de antemano, ni para Hegel ni para Lacan. Si lo entendemos estrictamente en la lógica, ¿no? Más allá del contenido teórico, porque para Hegel esto va a devenir en un saber absoluto, y para Lacan en la, digamos, la devolución del otro, pero de la falta, podríamos pensar. Bueno, pero además porque también he escuchado incluso de miembros de Apertura que lo han publicado, y redes y bla, que la verdad no tiene nada que ver con la lógica, pero bueno, en efecto tiene una relación. Quiero decir que Lacan se sirve de muchas lógicas, y que me parece que si pensamos que el principio de no contradicción, negarlo implicaría que no hay ley, entonces no podemos sostener que en el inconsciente no hay, no hay contradicción, quizás haya contrarios, porque es un inconsciente sujeto a leyes, ¿no? Bueno, y le doy la palabra a Manuel. No sé si alguien quiere plantear algo en este momento. Y dejemos para el final, así Dale. Manuel tiene tiempo de... Sí, está bueno lo que decía Ana, como la necesariedad de esas leyes para el inconsciente. Me parece que tenemos que tener en cuenta que hay una estructura para la que no funciona eso. ¿Hay una estructura? Hay una estructura para la que no funciona, que es la psicosis. De hecho, para Lacan la lógica es fantasmática. Quiero decir que para lograr operar con el inconsciente y lógicamente es requerido lo que Freud llama un nuevo acto psíquico, ¿no? Algo que constituya el fantasma. Y eso está bueno, está en Kant, parece, me da la impresión a mí, pero bueno, puro trabajo con. Me parece que Freud escribe bien a Kant, lógicamente. También está esta cuestión, una vez que ubicamos que la lógica del inconsciente es la lógica del fantasma, el psicoanálisis, yo sospecho que Ana va a disentir conmigo, tiene que ir contra esa lógica, que es la lógica del fantasma. Voy a citar a Alfredo, no sé si no le va a molestar, pero él tiene un curso que se llama El fantasma de la química psicoanalítica, y que está buenísimo, y en el que sostiene cosas que supongo que hoy ya no sostendría, pero que me parece que está bueno seguirlas trabajando. Porque, a ver, toma acá, ¿no? Ya en la primera clase dice: Lacan afirma que el psicoanálisis viene a situar la operación del fantasma allí donde habitualmente nuestra referencia es la lógica. ¿Cuál es entonces la lógica con la que debe operar el psicoanalista? Nunca podría ser esa lógica, digamos, entendiendo que es la que... nunca podría ser que esa lógica, que es la que sirve para dirigir la cura, respondiera a la lógica que es la del fantasma. ¿De acuerdo? Lo que tiene un montón de consecuencias, que es tratar de pensar por qué el fin análisis no es la psicosis. Lo perdí un poco, ¿qué es la lógica del fantasma? Bien, la lógica del fantasma, la lógica. Las leyes de la lógica son las del fantasma. No. Él lo dijo, él lo dijo. Me conoce. Sí, sí. Bien, según... ¿Querés que me siente acá? Sí, tal vez. Vamos a ver las cosas. Porque todo lo que trajo Ana, Frege hace una crítica al hecho de pensar la lógica simplemente posicional, ¿no? Esta lógica es P,
que, bueno, digamos, ahora vamos a hacer el pasaje, ¿no? Pero le falta algo para Kant. O sea, acá esto no nos permite preguntar por la verdad. Disculpa, Manuel, dijiste para Kant, creo, para Sí, Frege. para Kant primero. Okay. Les voy a leer una cita de Kant. Primero una de... Tuvo más piola Manuel, Ana, vos terminaste, viniste con el carrito del supermercado, todos los libros, mirá de Manuel. Sí. Chicos, yo tengo la pantalla de Manuel en mi laptop porque no le sirve la pantalla. Heidegger, perdón. Perdón. Explica que Kant ha arribado a una nueva definición del juicio que incluye al sujeto cognoscente. Y él escribe, nos da un esquema, Heidegger, que es así. Yo, objeto. Y bueno, hay un montón de flechas que no vamos a poner, ¿no? Pero, o sea, rápidamente nos salta a la vista este esquema, que lo traducimos, pero muy rápido, en el de la escritura que está, lo ponemos, yo lo vamos a sacar, el objeto, ¿no? O sea, el juicio tiene que distinguirse de, digamos, de las representaciones. Frege, o sea, ahora sigamos con Kant. El juicio es el que nos permite, como según lo que se puede entender como esto sería sueño, pura alucinación, porque nunca sabríamos si algo de esto no es representación nuestra. ¿Qué es esto? A ver. ¿Pero por qué llamas a eso juicio? No es el juicio, pero se entendía que un juicio era predicar algo. Sócrates es mortal. Eso era un juicio, supuestamente. ¿Cómo? No. Kant lo critica. Y Frege dice, o sea, Kant lo toma todavía, tal vez. Es para Aristóteles. Toma Es para cierta lógica. por eso. Vieja. Frege va a decir, eso no es juicio. ¿Cómo que? No sé si está llamando a Ana vieja o dijo que la lógica era vieja. Que la lógica era vieja. La última lógica, digamos, que hasta Una coma ahí. implica distinguir entre lo que se llama la captación de un pensamiento, dice Frege, y el juicio que se puede establecer sobre ese pensamiento, que tiene que ver con el referente, no con el sentido. De ahí la distinción entre sentido y referencia. Esto es un sentido, es un pensamiento. Para Frege hay pensamientos verdaderos y pensamientos falsos, que no los inventa nadie, que están en la estratosfera y los captamos. Bien, podemos captar varios, después tenemos que establecer el juicio. Pero para que se establezca el juicio, el objeto tiene que estar por fuera de la escena de las predicaciones. Tiene que estar más allá del predicado. Eso es Pero el referente, eso es el referente. el referente, pero la verdad no puede ser un contenido de las representaciones. Tiene que estar por fuera, que es la referencia de Lacan de la extracción del objeto. Y en Freud eso se escribe Ausstoßung, es el juicio de exclusión. Para Freud, eso es como lo interpreta Hippolyte y después Lacan. Freud obviamente cuando habla de Ausstoßung dice lo displacentero no entra el yo, y lo placentero es el yo. Pero, ¿qué es lo que va a interpretar Hippolyte y Lacan de todo esto? Y ahora volvemos a Frege. De las citas. ¿Ves que es mejor traer el libro? Tienes razón. Sí, ¿Se apaga la luz? Podemos yo leer el no libro. pude imprimir. A ver, ustedes, voy a borrar. Para Freud,
vamos a hablar de la negación, cuando Freud ya es como muy analizado, ¿no? Pero la negación en Freud, él dice que cuando un paciente le dice no es mi madre, es el ejemplo de Freud, le dice es su madre. El no es una marca que se agrega, digamos, vamos a poner es mi madre, que podríamos escribir esa, para denotar el sujeto, ¿no? Esa es mi madre. Vamos a poner que todo esto es el predicado, o podemos poner así también, para mantener, bueno, estos son dos. Bien, el no, en Freud, simplemente lo que indica es un deseo de reprimir, que es algo que permite tomar un predicado que quisiéramos que no estuviera ahí, permite trabajar con él. Por eso Hippolyte dice que Hippolyte dice que no es una negación, que es un desjuicio. Que no es un juicio negativo, sino que es una suspensión del juicio. La llama sublimación también. Que está para pensar de vuelta qué es lo que se tiene que agregar para pasar de la mera predicación, la mera cadena significante, que no sé, ni siquiera sé esto, ahora después para llegar a poder operar con contenidos reprimidos en términos de Freud, necesitamos hacer algo. Bueno, yo entiendo que es la exclusión del objeto y la constitución del fantasma, y Frege lo entiende así también en sus términos, obviamente, pero me parece que Lacan sabía de Frege y bastante lógica como para estar en ese asunto. ¿Por qué querríamos operar con un contenido reprimido? Es una pregunta. O sea, ¿por qué permitirle? ¿Por qué sería necesario? O sea, en Freud, o sea, excluyo lo malo, me quedo con lo bueno, bien, que lo malo se queda, ¿para qué lo voy a traer? Podría ser que insista también, digamos, desde el inconsciente de Freud, que no es el inconsciente de Lacan, porque es un acervo de contenidos reprimidos, y el inconsciente de Lacan es la lógica. Pero también está esta cuestión, porque, como vos decías, la clase de A es en la reunión así, ¿no? Esto es la reunión. Eso es la unión, en teoría de conjuntos. Bien. En lógica, o sea, esto es el universo. Si es B, es O, es disyunción. Sí, tenés razón. Si no es conjunción, arriba. Arriba, de vuelta, para poder operar con algo que no es del yo, digamos, o sea, porque para Freud es como los términos, algo está incluido y lo otro está no incluido, o está expulsado. Pero para poder cerrar el universo, tengo que poder tener las dos cosas. Tengo que poder incluir lo que niega, o sea, lo que es contrario a mi... De hecho, así él incluso fundamenta síntomas, como que a cada representación le corresponde el contrario. Eso es una ley. Moción pulsional. ¿Cómo? Moción pulsional, dice. No, pero a cada representación le corresponde un contrario. Entonces, Freud explica que muchas veces vemos como el tic o ciertas cosas que son la imposición de eso contrario que se impuso. Así lo explica Freud. Lo llama formación de compromiso al síntoma. Sí. Mira, te leo esta cita. Hablando del proceso primario. Pensamientos que se contradicen entre sí no tienden a cancelarse mutuamente, sino que subsisten unos junto a otros y a menudo se componen en calidad de productos de condensación, o sea, está hablando de una ley, condensación, y después la niega, como si no mediara contradicción alguna. O sea, niega la contradicción. Pero en realidad lo que yo les decía es que no es una contradicción, es solamente una diferencia, o una oposición, que no es contradictoria. Exacto.
Pero una observación ahí, Manuel Giovanna. Sí. Ustedes están tomando la proposición haciendo énfasis en el sujeto y el predicado. Pero, si, por ejemplo, si en una plegaria, por ejemplo Aristóteles, por ejemplo, digo, Señor, libérame de mis pesares, tiene sujeto y predicado, y no se puede negar ni afirmar. ¿Cuál sería el sujeto ahí? El Señor. O señora. Pero no le estás atribuyendo ningún predicado. Esto Libérame de mis pesares no es... Estaría haciendo algo. No es atribución de predicado, no es la gallina cacaracrea. Pero está haciendo algo. No hace falta que tenga una cópula o que tenga una función de identidad. Tiene sujeto y predicado gramaticalmente. Claro. Gramaticalmente, pero no lógicamente. A ver, digamos así, para Frege, la condición, digamos, de que podamos trabajar con lógica es que los contenidos de los pensamientos o de las situaciones o lo que sea tengan referente, es decir, no pertenezcan a la poesía. Lo dice una y otra vez. Damos por sentado que no estamos haciendo poesía. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tiene que haber una posibilidad de preguntar por la verdad. Es decir, por el referente. Eso tiene que tener un valor de verdad. ¿El referente? ¿Qué sería el referente? ¿Una cosa? ¿Qué sería? No, referente es el valor de verdad. ¿Y cómo lo haces? Frege, no. O sea, para Frege es con... Una vez que tenemos las leyes del ser verdadero, que son las leyes de la lógica, y una vez que nos aseguramos que eso va a funcionar, después tenemos que trabajar con nombres propios que todos designen algo. Ahí sí, es una cosa. Entonces tampoco podríamos hablar del honor, por ejemplo. No, para Frege no, en la lógica ni a palo. Okay. No tendría ningún sentido. Lo que pasa... Yo no lo conozco tanto. No, yo tampoco. Okay. O sea, si es poesía no sirve para Frege. No, poesía no, honor. Sí, el honor. Es poesía, ¿qué es el honor? Para Frege es poesía eso. Okay. El honor o la poesía. Para Frege sí. ¿Cuál es Qué tranquilo que estaría en este momento. Era un hombre tranquilo. Y la libertad. Pero todo pero no se confundía la moral con la ciencia, O sea, no tenían problema en distinguir la ética de la ciencia. No le exijan a todos los filósofos. Es que no le puedes exigir a la lógica que te resuelva todos los problemas. Aquí estamos centrándonos en el problema de la negación. Igual para Frege, si fuéramos lógicos, no haría falta el honor. Pero tampoco lo estético, tampoco no haría falta. Nada cabe. ¿Qué es lo que pero él dice, por ejemplo, a ver si encuentro la... ¿Estás seguro que Frege dice eso? ¿No? Porque yo no soy una especialista en Frege, pero voy a preguntar. ¿Qué te preocupa? O sea, él está tratando de sentar la base de la lógica, no está tratando de hablar del voz estético. Pero Manuel, ¿por qué no redondeás la tesis? ¿Qué es lo que querés plantear? Porque yo me perdí. Quiero que se entren otra vez. Fantasma, ahí arrancaste y después derrape. Yo también. Bien, te leo una cita de Frege. Como un imperativo del rigor científico, para el señor cuestionador del fondo, a ver, señor. Como un imperativo del rigor científico aparece la necesidad de tomar medidas para que una expresión jamás pueda carecer de referencia, para que nunca calculemos sin darnos cuenta con signos vacíos, creyendo tratar con objetos. Para Frege, el objeto es completo, la función es vacía. O sea que siempre hablar de un objeto material tangible, hecho de... Claro, no, el objeto es un concepto. No, si el honor implica montones de cosas. Sí. Un enjambre... Si no ¿Cómo es una institución? ¿Cómo? Yo creo que el honor es algo. Pero no estamos discutiendo eso. Eso es perder tiempo ahora. Podemos llegar a eso. Por ejemplo, da otro ejemplo. Pero ¿podés leer la cita de vuelta? Como un imperativo del rigor científico, aparece la necesidad de tomar medidas para que una expresión jamás pueda carecer de referencia, para que nunca calculemos sin darnos cuenta con signos vacíos, creyendo tratar con objetos. Bien, tribilín, ponele tribilín, que no quiere decir nada de nada, ponele tribilín, cualquier palabra. Pero otra cosa es honor, parece.
A ver, yo entiendo. Lo que pasa es que hay que la interpretación que yo le estoy dando y que me parece que es la de Lacan, digamos que este imperativo es el imperativo fantasmático. ¿Por qué? Que quiere cerrar, que quiere asegurar que hay una verdad, básicamente. Que hay una verdad universal. El psicoanálisis trabaja con verdades particulares, hay que darle esa vuelta. Pero lo que cierra el universo del discurso es sacar la verdad en tanto universal, pero por fuera del contenido. Y además considerar que hay un referente que está, digamos, ordenando lo demás, porque para Lacan el referente se pasea, no es un referente fijo tampoco, no siquiera. Mirá, no sé, o sea, eso te lo discutiría, pero me parece que es necesaria esa operación. Me parece que lo que dice Félix en su libro, de poner como implícito el síntoma, que es para mí es leer es así, ponerlo implícito, porque no es salir de la verdad. Bueno, listo, no hay verdad. Eso es la psicosis. Tenemos que ir más allá. La psicosis se queda más acá de la abstracción del referente. Entonces, tampoco puede, pero el referente de la psicosis siempre termina siendo las circunstancias. Entonces queda fijado a ciertas circunstancias que le dicen que es cada cosa, el contexto. No le voy a dar otro trabajo, pero trabajé a Jacobson y él trabaja los dos trastornos, y uno de los trastornos es el de semejanza, que ata las palabras, lo referente de las palabras, al contexto. Es una posibilidad, y otra es el enigma, el neologismo, trastorno de la contigüidad, que también, pero no se los voy a decir ahora. Uno podría contentar otra cita de Frege, uno podría contentarse con el sentido si quisiera detenerse en el pensamiento. Si se tratara solo del sentido de la oración, es decir, del pensamiento, sería innecesario preocuparse por la referencia de una de las partes de la oración. Ay, por favor, más lento, mano. Sí, Frege. Uno podría contentarse con el sentido si quisiera detenerse en el pensamiento. Si se tratara solo del sentido, sería innecesario preocuparse por la referencia. El hecho mismo de preocuparnos por la referencia de una parte de la oración dice como que si tenemos una oración, digamos, con muchos podemos llamar, él la llama representaciones, pero bueno, es un signo de que en general reconocemos y exigimos que el todo, la oración misma, tenga una referencia. El pensamiento pierde valor ante nuestros ojos apenas reconocemos que a una de las partes le falta la referencia. Y vos estás diciendo que... Perdón, espera. ¿Y vos estás diciendo que Lacan no sostiene que haya referencia? Yo no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que o sea, mi hipótesis, que no es mía, igual es como que estamos en el primer nivel puramente proposicional, que no nos permite ubicarle un referente, que es falso, porque, o sea, la palabra sigue siendo vacía, o sea, tampoco es que eso te deja tranquilo, digamos, pero queda solo la forma. Es que esto que está diciendo Frege es en el orden de la lógica del fantasma. Es la lógica del fantasma. En tanto sostiene un referente como verdad. Sí, pero es una operatoria necesaria para poder incluir la verdad en las proposiciones. Pero yo como entiendo, perdón, ¿no? Pero yo acá lo entiendo exactamente al revés. Bueno. Sí. Lo que Manu está diciendo es que esa lógica es del fantasma. Pero el referente, me parece que tendrás que seguir digamos, el tiempo, pero me parece que no es necesario, como ustedes hacen, lleven el referente al objeto tridimensional tangible. Por ejemplo, una verdad. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Más fuerte. Una verdad en el fantasma, que yo coincido con Manuel, que está garantizada como absoluta, como universal, puede ser, digamos, con el ejemplo, los hombres son todos bestias, Chernobyl, pero los son todos bestias, puede ser una dimensión moderna, y el referente podría ser, que en el fantasma suele muchísimo consistir así y eso todo el mundo lo sabe. Es obvio, todo el mundo lo sabe. Es bastante discursivo dentro del discurso. Puede serlo perfectamente, lo que digo que no es necesario como ustedes empujaban hacia que sea tridimensional. No, si honor, entonces también cabe honor ahí.
Si es discursivo, cabe honor y dignidad. No, para honor había que buscar cuál es el referente. Pero hay que distinguir entre, o sea... Estaba hablando de objetos 3D. No, él solamente cita a Frege donde Frege dice O sea, no le pegas a Frege que sea Lacan, decilo. Veamos cómo le interpretó Lacan a Frege y tomó algo de ahí. Por ejemplo, Frege usa un ejemplo, ¿no? Y dice: Odiseo fue desembarcado en Ítaca mientras dormía profundamente. Dice que es una expresión que posee sentido, Odiseo, pero que probablemente no tenga referencia, porque no existió Odiseo. Okay. Bien, pero ahora bien, nosotros leemos eso y hay una pregunta ahí, porque al interior de la obra de Homero, en ese texto, ¿no hay una verosimilitud? ¿No le exigimos esa verosimilitud? Bueno, me parece que la lógica, con lo que opera psicoanálisis del contexto, que hay un referente particular, pero un referente particular que no se puede hacer universal. De eso habla Lacan también, o sea que son inconmensurables los objetos A, digamos, ¿no? Cada uno en su texto tiene uno particular. Okay. Entonces está bien. Pero el problema es querer... La añoranza de volver a Ítaca para Odiseo, bueno, la añoranza es un referente. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa que no estaba de acuerdo. No. Perfecto. Lo que pasa es que hay que hacer una operatoria para anular que el fantasma, o sea, atravesar el fantasma, que es sostener un referente como universal, la verdad, para pasar a algo que ya sabía la persona, digamos, y es que ella tenía el referente. No en el bolsillo, como decía contigo, pero lo tiene. Pero el referente universal es la realidad. Claro. Bueno, es la realidad. Claro. La lógica del fantasma, el fantasma sostiene. Hace la realidad. Una realidad hace la realidad. universal. Eso es lo universal. Digamos. Sí. Sí, eso también lo que pasa que me parece que una vez que está constituido el fantasma, como mucho, no sé, queda como... porque para Frege, para poder mover el sentido, para poder operar con el sentido, tenemos que asegurarnos que hay una referencia fija en algún lado, ¿no? Que es básicamente el dios de Descartes. Es como que ahí en algún lado está la verdad, que no engaña. En el seminario del Nom du Père, que es el 21, ¿no? Sí. Lacan dice que los neuróticos son irreventables. A mí me parece que se refiere a eso, que tienen, o sea, ya está, no le vas a reventar el fantasma. Eso les permite compartir. Para Frege, si no pasamos al nivel de referente, digamos, no podemos compartir los pensamientos con los demás. No hay el tesoro de pensamientos compartidos, dice Frege. No hay una realidad compartida si no sacamos al referente de las proposiciones, porque nunca sabemos si todo es sueño, como le pasaba a Descartes. Bueno, ya no queda tanto, así que voy a pasar directamente. De hecho, el ejemplo de la simulación, que es un ejemplo moderno, el ejemplo que viene del ensayo de Nick Bostrom, que después lo toma Elon Musk, que Karina Rodríguez Sciutto lo tomó. El ejemplo de la simulación es irrefutable. De hecho, Elon Musk tiene un argumento muy sólido al respecto y dice precisamente eso, que podemos tener una realidad compartida y aún así ser una simulación de computadora. Eso no es suficiente tener realidad compartida. Aún así podemos hacer una simulación. Sí, claro, esa es la diferencia que se establece en análisis. De que no es garantía. Claro. Bueno, pero el atravesamiento del fantasma es descubrir que eso no tiene ninguna garantía. Esa quiere decir que no hay posibilidad de establecer a uno como referente. Pensarlo como referente no tiene garantía. No hay posibilidad de establecer a uno como referente general. ¿Cómo? De todos. El referente de todos. De nadie. Si cada uno puede ubicar. No, porque entonces se podría saber sobre el ser. Pregunta esta persona. Podría saber sobre la verdad. Con matrimonio, más matrimonio que Nos juntamos a estudiar y casi nos asesinamos. Para Frege, ellos no saben.
Para Frege se O sea, solía... la negación existe. Ese que sigue La negación de la realidad. La negación... Es él. La negación existe, es él. Ese soy yo. A ver, volvamos a la seriedad de Gottlob Frege, lógico, que la verdad que supongo que debe ser por ahí del mismo pavo que Freud, no me fijé. A ver, nunca ha llegado a satisfacerme la explicación. Frege, ¿no? Frege, sí, hasta ahora todo lo que Dale, siento es dale. Frege. Nunca ha llegado a satisfacerme la explicación que dan los lógicos acerca del juicio en general. Según este, consiste en la representación de una relación entre dos conceptos. Bueno, más pero nunca se indica en qué consiste esa relación. La relación es la cópula, ¿no? Digamos, lo que relaciona dos conceptos, dice acá, pero podemos poner lo que queramos ahí, porque para Frege son representaciones, oraciones, conceptos, imágenes, y quieran. Para Kant, como tomaba de Heidegger, que él dice que él armó una nueva definición de juicio, que no sería la de la relación, sino una que incluye al sujeto cognoscente. Les pongo cómo surge de una relación proposicional, como tenemos la cadena significante si quieren, cómo surge un juicio. Solo cito a Kant del mismo texto, la crítica de la razón pura. Solo así surge de dicha relación un juicio, es decir, una relación objetivamente válida. La objetividad, la realidad que nos traía Ricardo, y que se distingue suficientemente de la relación que guardan entre sí las distintas representaciones. Esta última, la relación que guardan entre sí, solo poseería una validez subjetiva, según las leyes de asociación. Eso es lo que les decía del contexto, es como cuando, acá dice el ejemplo, de acuerdo con tales leyes, únicamente podría decir, cuando sostengo un cuerpo, siento la presión del peso. Es una ley asociativa que no permite, hablábamos de eso, la causa, ¿no? Hay que sacarla. Pero no, el mismo cuerpo es pesado. La causa del peso, en ese caso, está en el cuerpo. Esta última proposición indica que las dos representaciones se hallan combinadas en el objeto, es decir, independientemente del estado del sujeto, no simplemente que van unidas en la percepción. Ahí. Perdón, esa afirmación la estás proponiendo. Esto de Kant. Eso es Kant, está bien, pero eso es falso. Todas las ilusiones perceptuales, y sobre todo hay una, la de Charpentier, que es específica para esa afirmación, es una ilusión de peso, y totalmente falso. O sea, la ilusión es de que un objeto es mucho más pesado de lo que realmente es. Bien, lo que está planteando Kant es cómo salir de la lógica asociativa a una lógica objetiva, conceptual. Exactamente, la ilusión se produce porque el lenguaje y los discursos determinan la percepción, y no al revés. No hay percepción que sea expresada por el lenguaje. Pero él está hablando de Kant. Claro. Sí, o sea, al principio, Pero digamos, digo, la percepción para Bueno, mí... pero está entendiendo con Kant, pero no es el momento de discutir con él. ¿Pero y cuándo va a ser el momento? Está bien, Porque pero... eso- porque o sea, no tiene sentido, me está planteando otra cosa. la percepción, si querés, yo la pongo en una tabla que Es lo que tenía que ver con el entendimiento que yo expliqué hace un rato. percepción, Claro, justamente, vos decís rojo como si fuera algo que es natural para la percepción. Por También supuesto, el para concepto de Kant rojo. es natural. Pero no lo es. Si no tenemos el lenguaje y los discursos, Yo no percibimos el estábamos color. exponiendo un sistema de pensamiento para ver qué nos puede, qué consecuencias podemos extraer de él en torno al psicoanálisis. Entonces, para que expongamos ese sistema de pensamiento y después discutimos Sí, todo lo sí, que quieran. mientras lo exponen, uno puede ir viendo a ver qué aclaraciones, porque si no, se pone algo que es erróneo. Bueno, pero la crítica Kant... pero es obvio que partamos de la base, perdón, Ricardo, partamos de la base que lo que yo te estoy leyendo de Frege y Kant yo lo doy como fantasmático. Claro, él está Es erróneo. explicando que
Es erróneo, estamos de acuerdo que es erróneo. No, no es erróneo porque hace realidad. Hace realidad que es erróneo. Ese es el tema. La Que realidad es erróneo no es. La realidad es El errónea. tema es que Ahora, si pero esto- no sé si ese erróneo era otra vez con Ana o con la realidad. Creo A que ver, tiene que para, aclararlo. la realidad es fantasmática. ¿Es errónea? Como quieras. Atrás, o sea, antes de llegar a eso, antes de ese error, tenés la psicosis. Tenés que tener eso en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que entonces la neurosis es un peldaño más, ¿o qué? Y es algo que se agrega, sí, una operación nueva. La operación Omega. No, ya. Sí, porque podés tener las operaciones de inclusión-exclusión o la operación de forclusión. Sí, pero omega no es ni inclusión ni... No me meto más, queda tranquila. Me voy a completar, le paso la tabla nomás como para hacer rápidamente A ver, yo te dicto si por querés. dónde voy. P, paréntesis nada, y significante del otro array. Así yo en el texto anoté la función de la palabra. Y la función, Frege mismo dice, convendría no poner ni siquiera la X para que no nos confundamos y pensemos que el argumento de la función es parte de la función. La función no incluye el argumento. F de X no incluye a la X. La X es una forma de poner que hay algo indeterminado todavía que va a caer ahí. Pero podría no. O sea, no es de la función que tiene que caer algo. Entonces después, Selección, P, paréntesis nada, S1, disyunción S2, implicación. No, mano. Una conjunción es disyunción. ¿Qué puse? Yo me equivoco en la disyunción con la conjunción. Ese es el fantasma que Combinación. Esto es selección, sucesión, combinación son los ejes del Saussure. Y ¿Qué es? PP, paréntesis. ahora voy. Ah, bueno. Bien. El cuadro de él, ¿no? Tuyo es el cuadro. Sí. Acá, bueno. Sí, esto lo armé yo, para pensar. A ver. Digamos, el nivel de lo que Freud llama percepción, Lacan, o sea, el toque te va a decir que son la simbolización primordial, los significantes. O sea, lo que te tocó en suerte de significantes es el nivel de la percepción. Son los significantes operando la estructura a niveles sincrónicos. A nivel sincrónico es la función de la palabra o el axioma de un significante no se significa a sí mismo. Digamos que es una función que hace que introduce el vacío. La función de la palabra habla del ex nihilo como el vacío primordial. Todavía no cayó nada y ni siquiera podríamos decir S1 para mí. Todavía no hay ni siquiera S1. Estamos en el nivel del principio del verbo. Sincronía. Y después la diacronía. Pero o sea, ahí La estás vida. equiparando la estructura con lo mítico. Sí, es mítico, ¿no? ¿La estructura es mítica? Siempre que hables de ese nivel, estás hablando de algo que nunca lo vas a... no es ubicable en el tiempo de vida de un individuo. Pero Lo mítico no es lo que Son no los es términos que usan ubicable Lacan en el día. e Hippolyte en el seminario 1, o sea, el comentario de Hippolyte. Lacan dice que la estructura es mítica. Lo dice Hippolyte. Lacan. Guau, Hippolyte- Lacan le da la razón en todo a Hippolyte. En ese momento, Sí, Hippolyte es su pero amigo. no creo, Hippolyte sabía mucho más de Hegel que Creo Lacan, que no entonces... son tan amigos porque Después ya estoy no. dando la razón, pero la estructura no puede ser equiparada a lo mítico. Bueno, no la puse ahí, no sé Terminar. por qué. Está como... Sí, claro, Se presentaba en el cuadro. Vos tenés como el machete... Bueno, explicar la diacronía. Sí. O sea, a este nivel... Este es el tema, ¿no? Porque a este nivel, para mí está...
ahí no lo puse, pero eso lo tendría que articular en otro trabajo, ¿no? Pero a este nivel está el análisis, para mí. Y a este nivel está el inconsciente operando sobre eso, lógicamente, o con las figuras de la retórica, o con demás. ¿Qué escribiste antes? ¿Por inclusión y las otras dos? Inclusión, exclusión. Esto es de lo que habla Freud en ese momento. No entendía la palabra. Y Lacan, o sea, ahí habla de cercenamiento, después se lo traduce por forclusión. Por eso yo, o sea, esto, que para mí es el S1, es como un nombre propio, si quieren, tampoco está completo. ¿Qué es eso? No entiendo. Es P, o sea, como tomar. Eso es de Frege. Esto no, Frege no. Esto es mío, así, esto para... Pero eso no tiene nada que ver con el argumento y la función de Frege. Sí, obvio, tomé la función de Frege, que Frege dice, o sea, se desprende de Frege, para mí, que el argumento es una función tomada como argumento de otra función. Que es lo que, no sé, para mí es lo que pensamos nosotros. Digo que un S2 es un S1 puede ser en lugar de S2. O sea, no hay nada que designe que esto es un S1 y esto es un S2. No hay nada que designe que esto es una función, digamos, o un concepto para hablar, porque función uno espera quizás más, pero para Frege la negación incluso es una función también. Un concepto que implica un lugar vacío, y los predicados, si querés, serían los argumentos. Pero los argumentos son conceptos que también implican un lugar vacío. Por eso yo sugiero como escribir así, uno que deja el lugar vacío y otro que lo vela, que cierra como... Eso sería la escritura de la función en Frege. Claro, f de X, pero f de algún valor si querés, f de 4, ponele. Un argumento... El argumento 4 que la completa. Que completa la función. Okay. Y nos hace pensar que cerramos el universo de discurso. Es lo que decías hace un rato con la lógica del fantasma. Sí, es el cierre. O sea, ¿y por qué la pones en el nivel diacrónico del significante del otro barrado? Porque hay gente, si querés, que no llega a tener fantasma. Si te parece que en la psicosis hay fantasma, vamos a territorios muy distintos. Si te parece que en el autismo hay fantasma... Pero te parece que en la psicosis hay significante del otro barrado. Eso es un psicoanálisis. Significante del otro barrado, si querés, vamos a acordarlo. Porque es el axioma del significante. Es que un significante no se significa a sí mismo. Si querés, así... Pero en la psicosis habría inscripción de eso. No, una cosa, la inscripción solo es posible por el fantasma. No hay inscripción. Bueno, sí. Tengo dos comentarios. Sobre esto, primero me parece que a la izquierda puede ser que tengas lo que te parece que son las condiciones necesarias para que lo de la derecha sea posible. Claramente, sí. O sea, a ver, esto no solo es necesario, sino que esto es lo que es, si querés. Digamos, la función de la palabra. Para el ser humano, si querés, lo primero es la estructura, no hay antes. Los últimos capítulos del grafo del deseo de Alfredo capaz te ayuden a pensar esto un poco. Porque me parece que no necesariamente hay que pensarlo como punto cero, y solamente como punto cero. Sino que puede ser como punto cero, que después cuando hay un punto 1, se modifica el cero. Y pasa a estar después. Que por ejemplo sería la modificación de la necesidad de goce. O sea, no hay un cero dado de antemano, sino un 1. Sí, sería mítico. Hacen falta al menos 2 para que haya un... Esto porque yo digo que es mítico, nunca estás acá. Sí, está bien. Y lo otro que te quería decir... sí, obvio. Es que, a ver si te entendí bien, que tu propuesta es que el referente sería un elemento aislado del discurso que pase a estar en otra escena y que sirva como dador de verdad para los elementos del discurso que restan al haber sacado ese elemento. Esa sería la lógica del fantasma. La pregunta es para Manuel. A ver,
ni siquiera yo podría decir que es un elemento. Por lo menos, ni siquiera Frege es simplemente hay la verdad universal. No hay algo ahí. ¿Sí? Que haya un elemento puede ser como que el correlato de idea A es el yo ideal, si querés. Siempre puede haber un correlato imaginario, tal vez. No trabajé eso todavía, la cuestión de situar, pero sí esta cuestión de que si tú, sí, tiene que haber cuando yo hablo de referente particular, me parece que hay un elemento en el que se localizó eso. Lo que sí creo que hay que curarse de pensar que tiene que estar incluido en la verdad universal. Me parece que atravesar el fantasma, en algún momento, no me acuerdo cuando le quita el pelo, pero o sea, como que hay detrás del fantasma, bueno, hay como basura, ¿no? Detrás del telón. Los practicables. Sí. El fantasma como practicable. ¿Practicable? ¿Sabes lo que son los practicables? No. Los cubos negros que se usan en teatro. ¿Viste que cuando las escenografías son 2 o 3 cubos negros? Que se pueden usar como mesa, como silla, que se llaman practicables en el escenario teatral. Y Lacan lo compara al practicable. Como con la escena teatral. Bien. Que deje de... Me parece que cuando lo presenta muy bien, que deje de estar supuesto como por fuera, garantizando lo que se afirma. Que se verifique que si no da la vuelta, no hay ese por fuera y entonces pierde el valor de garantía. Sí, yo tengo ese problema, encontré eso, me pareció buena referencia, como que está implícito, pero me parece que está yo entiendo que nadie va a salir de la neurosis hacia la psicosis, que es el que no hay referente. Pero si hay un más allá por ahí del fantasma, que implicaría no tratar de incluir en la... o sí, no tratar de elevar el referente al estatuto universal. Eso lo tengo que seguir trabajando porque es el psicoanálisis y no... Siempre me queda esa cuestión, ¿por qué no la psicosis? ¿Por qué no la perversión? Podría también modularse, alguna vez se lo podría trabajar, que esa verdad supuesta que garantiza mis posesiones, mis afirmaciones, mis casos, etc., nada la garantiza, que es una ficción discursiva y en ese mismo momento cae del lado de adentro y ya pierde esa potencia neurologizante. Pero podría ser que pasar a ninguna lo es, podría ser que fuese el punto al que debería llegar un analista en su análisis. Sí. Que ninguna. Pero sí, es que ninguna es... Y es un análisis distinguible. Porque para Lacan no hay análisis didáctico y no didáctico, sino que uno se conforma con menos. Que no hace falta, para todo caso, hacer el recorrido que llega a ese punto. Y esa podría ser la diferencia que ninguno lo es. Voy a... En caso de análisis alcanzaría con que la persona llegue al punto de salir de que donde afirmaba sus verdades sea verdaderamente una verdad absoluta, trascendente. Claro. Pero podría ser que para un analista implique un paso más. Que ninguna. Un par de citas más de Frege. Es fuerte. Para cerrar la noche con Frege. ¿Cómo esta cuestión que discutíamos de cómo se constituye el sujeto para Frege, una cita medio larguita de no me equivoco, es del... Sí, de un ensayo que se llama El pensamiento, de investigación lógica.
Si llamamos representaciones a lo que cae dentro de nuestra conciencia, entonces experimentamos en rigor solo representaciones y no sus causas. Me he considerado como portador de mis representaciones, pero ¿no soy yo mismo una representación? ¿Cómo logro aislar una de estas representaciones para hacerla portadora de las demás? Este sería siempre algo esencialmente diverso de las meras representaciones portadas, algo independiente que no requeriría de un portador extraño. Si todo es representación, no existe ningún portador de las representaciones. Y así experimento nuevamente un salto al extremo opuesto. Si no existe un portador de las representaciones, no hay tampoco representaciones. Yo no soy mi propia representación, y cuando afirmo algo de mí mismo, mi juicio se refiere a algo que no es contenido de mi conciencia, que no es representación mía, a mí mismo. Yo tengo una representación de mí mismo, pero yo no soy esa representación. Hay que distinguir rigurosamente lo que es contenido de mi conciencia, representación mía, y lo que es objeto de mi pensar. Por lo tanto, es falsa la afirmación de que solo puede ser objeto de mi consideración, de mi pensar, lo que pertenece al contenido de mi conciencia. Ahora está libre el camino para que yo pueda reconocer a otro ser humano como portador independiente de representaciones. Todo lo que es falso en Freud. ¿Cómo? Es falso que es la crítica a Freud. Cuando no, Freud dice es falso que ¿El falso qué? no, hay... yo sea portador. Ah, esto de que yo no soy mi propia representación, No, ¿decías? que son contenidos míos. Porque en Freud todos son contenidos. Sí, claro. Pero eso es lo que hace... falso que está criticando a Freud. Con nombre y apellido. Sí. Sí, Freud lo trata de trabajar y habla de narcisismo y demás, es como una vuelta más enredada, ¿no? Cómo se constituye el ich, que Lacan va a traducir por sujeto en tanto red de representaciones. No se dice ich. Ich. Es una J. ¿De dónde citaste a Freud? Perdonen, ¿De dónde lo citaste? este es la investigación, el pensamiento, una investigación lógica. ¿Qué página es? 175. Este libro que me regaló Ana y por eso... ese es el problema. Ese es el A problema. mí no me lo regaló. No, bueno, pero yo le escribí el Está problema. bonita esa cita. En pago. Tremenda esa cita, está buenísima. Sí, está muy Este bueno. libro está lleno, o sea, Ese. es buenísimo. Todo lo que está acá hay que leerlo. ¿De qué editorial es? Colibri. Este es de Colibri Clásica, que ahora sacó todo. Sí, está Todo buenísimo. Y barato. Che, y el de Heidegger. Y buenas ¿Cuánto se lo La cita de regalé? Heidegger, ¿de dónde? Yo lo que es Heidegger para mí es la pregunta por la cosa. Un librito de Sí. barata las azules. Sí. Orbis. Pero no es el libro, es la introducción al libro. Ah, De la pregunta El por libro la azul. Ah. Esa edición barata, no sé qué es, pero de ahí está, No es el bodoque ese. no, si hay un bodoque, no es ese, No. porque es Es chiquito. la introducción. ¿Cómo estás, Manuel, de tiempo? Me quedan 10 minutos, sí. Sí, mejor cerramos por si hay mire, preguntas. mire. Sí, porque... A ver si dale. Sí, sí, sí. ¿Terminacho? Vamos a cerrarlo ahí, después del trabajo lo supermando. Toda la vida. A otra, hacemos otra presentación. Seguimos discutiendo. Yo le quería plantear algo, el argumento que presentaste, Ana. Primero me parece que una cosa te lleva a la otra, que tiene que haber leyes, me parece que te lleva a, hay que admitir el principio de no contradicción. Eso no es necesario. No es necesario. Y ahora dos sobre Freud. Primero, en Freud es en el inconsciente como contenido. Absolutamente. Sí, sí, sí. Es en el inconsciente. Son representaciones. Sí, en sí. el inconsciente. En el inconsciente como contenido no existe. Como continente de contenidos. Y hay una forma de pensarlo que yo quería incorporar a la discusión. Porque uno estará de acuerdo o en desacuerdo con Freud. Pero es súper sistemático. Tipo, no deja puntadas sin hilos. Es ultra coherente, aunque uno no esté de acuerdo con cómo se construye el sistema. Pero yo cada vez lo encuentro sumamente más coherente.
Y la pregunta es, ¿qué lo lleva a decir que no hay principio de no contradicción en el inconsciente? ¿Qué lo lleva a eso? ¿Cuál es su necesidad? Y la propuesta que quería incorporar a otras que se trabajaron, pero es una que no se trabajó hasta ahora en la exposición de hoy y que para mí cada vez es más importante, y es que hay una relación directa muy fuerte entre inconsciente y representación cosa y preconsciente y representación palabra en Freud. Si Como eso se contenido admite, sería la representación cosa. si eso se admite, es evidente que no puede haber una representación cosa negada. Porque la representación cosa es el doble de la cosa, de la experiencia vivida. Y eso Es no una puede estar percepción. precedido de un no. Es inexorable, Sí, eso pero- es un... En cambio, en Lacan, no sé si, no traje hoy la cita, pero la usé en el seminario Lacan, la crítica a Freud desde el psicoanálisis. Hice un listado de las críticas de modos de la crítica de Lacan a Freud, 40-50, Sí. contenidos de la crítica de Lacan a Freud, y Lacan rechaza la afirmación de Freud de que no hay no en el inconsciente. Bueno, ¿Y entonces... por qué lo dice Lacan? Muy sencillamente, quizás demasiado, ustedes lo presentan, los argumentos es una complejidad que a mí me resulta difícil seguirlo. Yo tengo un pensamiento un poco más sencillo, siempre hago relaciones más sencillas del pensamiento. Es que para Lacan, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no puede ser que no haya no. No, porque está sujeto a leyes. Igual para mí... No, Espera, no por eso, Una Ana, cosa. no por eso. De Está vuelta, bien. yo comencé diciéndote, me parece Vos, que pero está el vos- problema de las leyes que vos argumentaste. Yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de otra cosa. Y es que, ¿por qué para Freud no hay no? Porque no puede haber una representación cosa con un no. De hecho, es muy difícil que haya representación cosa de una ausencia. Claro, no. Está bien, lo que Bueno, yo- Representación espera, cosa. Manuel. Y en Lacan no puede no haber, no puede faltar el no referido al inconsciente, porque si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no existe ningún lenguaje que no Bueno, tenga el pero no. el lenguaje, ¿qué implica? Implica ciertas leyes. Lo que estoy diciendo es que si No, nosotros... pero yo no estoy negando ni criticando lo que vos decís, yo agrego otra línea Está paralela. bien, estoy de acuerdo contigo, pero igual está bien, porque si uno lo piensa como sistema, a la obra de Freud, ok, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en la cita que yo traje, cuando Freud habla de una flor y de otra flor, no está hablando de algo contradictorio, está hablando de algo que ni siquiera podemos decir es contrario, una margarita a una, qué sé yo, rosa. No son contrarias, solamente Y cuando son Freud diferentes. argumenta ya lo tiene que hacer con representación de palabras. Sí, es que Claro, pero bueno, ok, entonces sí, está Todo bien. lo que Freud dice es representación de palabras, es el problema que tiene Freud. Pero entonces ahí la cuestión es... La doble inscripción. Por ejemplo, para plantear una diferencia entre Freud y Lacan, que es algo en lo que estoy interesada, es que para Lacan no hay un inconsciente que esté desligado de la palabra. Y de hecho lo dice en la misma clase que traje, que no es lo mismo representación cosa que palabra que hablar de significante. Está bien. Lacan dice, tal es el horror de la relación con la dimensión del inconsciente, como ese movimiento rápidamente imposible. Todo está permitido en el inconsciente, salvo articular, entonces yo soy. O sea que ahí no hay un ser que pueda ser afirmado. O sea que está hablando de algo que es imposible. Quiere decir que hay algo que no puede ser. No podemos afirmar un yo soy. Por eso la negación de podemos saber en relación, si se quiere, a lo que incumbe al fantasma y a las escenas del fantasma, pero aquello que yo fui para el otro, eso no puede ser sabido, no en el orden del inconsciente. Si hay algo de lo sabido en el inconsciente, es incongruente o no se puede decir que es verdadero ahí el ser. Me parece que eso ya sería una lectura de Lacan sobre lo que Manuel presentó, que era el fantasma. Lo que pasa es que para mí, o sea, a esta altura ya tenemos que distinguir inconsciente de la langue. Quiero decir que el inconsciente no es los significantes que nos constituyeron, no es ese reservorio, es lo que trabaja sobre el lenguaje, trabajando sobre eso.
Sí, no hay más contenidos. En Lacan se disolvieron los contenidos. Por eso. Claro. Por eso no puede haber en el inconsciente, ¿no? Pero de lo que habla Freud cuando habla del inconsciente está más cerca de esto que de esto. ¿Sí? Me parece que así se interpreta Lacan, digo. Para él son percepciones, pero no interesa, o sea, realmente cómo. Están ahí los significantes. Perciben. Es que para Freud no son significantes porque cada uno dice lo que dice. Claro. El problema con la representación. Pero están en ausencia del objeto para Freud. Ya, Pero son el doble del objeto. Por eso es una representación cosa. Claro, porque ahí flor está implicando, y Freud en el ejemplo del sueño dice flor es la flor, no sé, la flor roja que No, implica con que la tenés flor. sueños ya tenés todo representación palabra. Ya a Freud se le complejizó el sistema. ¿sí? Sí, pero también está aludiendo a El una, tío con la barba roja. claro, a una dimensión del significado también, me parece. Como por ejemplo, flor roja significa la mujer desvirginada, etcétera, etcétera, la dama de las camelias. Bueno, yo creo que está bueno. Bueno, pues gracias.